Ser Podcast. Después de una exitosa gira que empezó en septiembre del año pasado por ciudades de toda España, llega al Teatro Pavón de Madrid El Inconveniente, una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio que tuvo también versión cinematográfica. Inspirada en hechos reales, El Inconveniente es una historia de especulación inmobiliaria, de amistades peligrosas y de ganas de vivir, porque como cantaba John Lennon en este Beautiful Boy, Life is what happens to you while you're busy making other plans. la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Esa fue la frase que rondaba mi cabeza hace muchos años, y el germen de esta historia de amistad, de soledad, de empatía, que escribí en torno a esa anécdota también real de un piso que se vendía con el propietario dentro. Comprabas el piso, tenías que esperar hasta la muerte del propietario para poder ocuparlo. Era un buen precio, pero yo en ese caso fui a ver el piso, pero no lo compré. No di el paso de quedarme con ese piso a buen precio, pero sí que eso disparó mi imaginación y me conectó con aquella frase de John Lennon que os acabo de decir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera comprado el piso? ¿La vida, mis planes hubieran sido tal y como lo tenía previsto, o la vida me hubiera sorprendido repentinamente con cosas buenas, malas, regulares, que es como nos suele sorprender la vida? Cristóbal Suárez es Luis, un joven que compra un piso en nuda propiedad con su dueña viviendo dentro. Yo creo que en momentos en los que estamos viviendo, en los que la ficción es como muy autorreferencial y en general bastante oscura, todo remite a, bueno, estamos viviendo momentos muy, como sociedad, muy complejos. Arrojar un poco de luz, aunque sea mínimamente, sobre un escenario, me da mucho pudor decir esto, pero de verdad que lo siento, que sentimos que hace bien la función, que de repente el teatro es necesario, que al final yo tengo 45 años y pienso cada vez que salgo, ¿por qué coño hacemos esto? Pues de repente tiene sentido salir y contar una historia sencilla y hablar de amistad, de empatía y de soledad y de amor. Marta Velilla es la agente inmobiliaria. Pues yo lo he sentido muy de cerca estos días, me ha venido mucho al corazoncito, porque mi abuela se ha puesto muy mala y me he dado cuenta de que hacía 3 meses que no iba a verla. Y entonces he pensado mucho estos días sobre lo importante que es hablar de esto, y espero que la gente que venga a ver la función llame a su abuela según salga o vaya a visitarla, y creo que esto es una historia muy sencilla, pero es realmente importante y se nos olvida. Y el inconveniente, la dueña del piso que no quiere morirse, es Kitty Mamber. Tú quieres mi piso para invertir, vivir o de todo saber qué. Por lo tanto, necesitas que me muera en un plazo de... un par de años. Ya no lo vamos entendiendo. No estoy acostumbrado a estas cosas. Es el primer piso que me compro con bicho dentro. Y necesitaban ejecutivas especializadas en distribución. Comerciales, vamos. Eso, comerciales. Con Kitty hemos hablado en el Teatro Pavón de Madrid. ¿Quieres un porro? ¿Qué? Que si quieres un porro... Kitty Mamber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy estupendamente, no tienes más que verme. Cuéntanos un poquito más cómo es esta Lola a la que interpretas, la protagonista del Inconveniente. Lola es una mujer mayor que necesita vender su nuda propiedad, pero quedarse en su casa, pues lo que queremos todas las viejas, que es morir en nuestra casa, ¿no? Como quiso mi madre y como quieren todas las personas mayores. Y entonces el negocio ya sabemos lo que es, ¿no? Que una persona joven se lo compra a unos precios inmensamente más baratos, pero tiene que tener el aguante de lo que viva. Exactamente. En este caso yo hago una protagonista que soy el título, el inconveniente. Entonces Lola lo tiene todo claro. Lo que quiere es tener un poco de perras para pasar lo mejor posible, ¿no? Pero entra este personaje de Luis y empiezan a tener hay unas peleas verbales importantes, pero van encontrando uno en el otro como unos huecos para comprender la vida de otra manera, ¿no? Y
y se van mezclando sus sentimientos y van creando sin que ellos mismos se hayan dado cuenta, una relación de amor, del amor del profundo, ¿no? De afecto inmenso, donde se apoyan de una manera increíble y donde se comprenden. Esto a mí me parece, y donde ella es capaz de hacer alguna renuncia simplemente por la otra persona. Eso me parece maravilloso, ¿no? Que una persona mayor tenga esa capacidad. Te voy a preguntar por eso enseguida, que me interesa mucho, pero antes un poquito, ¿cómo es Luis? ¿En qué se diferencia de Lola? ¿Y cuáles son esas soledades, al fin y al cabo, que comparten? Claro. Luis es un triunfador, es un hombre joven, es un triunfador, es un jefazo de una empresa, y además tiene todo muy milimetrado, su futuro, cómo lo va a hacer, no sé cuándo. Y cuando entra en esta casa con Lola, empieza a tambalearse sus cimientos de futuro, de tenerlo todo perfecto, porque Lola le dice: no, ahora. Y terminan pasando cosas en la función que él comprende lo importante que es el ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Que al escucharnos podamos cambiar y podamos enriquecernos con lo del otro, ¿no? Porque en realidad es una riqueza que el otro te pueda dar unos pensamientos que te hagan enriquecerte a ti y evolucionar, ¿no? La vida es todo eso que pasa mientras estás haciendo otros planes. Es un poco una fábula, a lo mejor, entre el cuento de la cigarra y la hormiga, entre el carpe diem y el prever un poquito el futuro. ¿Dónde encontramos ese equilibrio? Claro, el equilibrio está en esta frase tan magnífica de John Lennon, ¿no? Y es verdad, o sea, que lógicamente algo de futuro tenemos que prever, ¿no? Tampoco puedes estar viva la Virgen, pero tanto como para que se te olvide durante 3 semanas no llamar a tu primo, a tu hermano, a tu amigo, a tu amiga, a tu abuela, para decirle: ¿cómo estás? Te quiero. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad que nos hemos inventado esta sociedad horrorosa, sobre todo la occidental, que nos está destruyendo, claro. A propósito de la escucha y de la empatía, se critica mucho que los jóvenes no escuchan a nuestros mayores, pero a lo mejor también falta un poco de escucha a la inversa, ¿no? Que los mayores escuchen cuáles son las necesidades e inquietudes de los jóvenes. Sí, esta es nuestra función, precisamente, es un ejemplo de que sí es posible eso. Bueno, eso de que escuchamos del uno del otro es muy relativo. Ya sabemos que escuchamos más, sobre todo mucho de un lado, y del otro no escuchamos nada. Pero bueno, con respecto al inconveniente, es como es un poco la lección que da, ¿no? O sea, que escucha al otro, echa el codo hacia un lado y deja el hueco de la otra persona, porque te va a beneficiar. Si estás pensando solo en ti, pues bueno, terminarás siendo el más rico del cementerio, pero todo el amor que puedes recibir y que puedes dar se queda en la nada, y eso es una salvajada. El ser humano no debe ser así. Y los mayores, por eso a mí es lo más hermoso que me parece, el que rescato muchísimo de Lola, ¿no? Y es que debemos aprender de nuestros hijos. De hecho, nosotros terminamos siendo, eso me lo dijo a mí dentro de las terapias que he hecho varias, como que los hijos terminan teniendo a sus padres, ¿sabes? Y a veces hay que escucharles a ellos, porque te pueden reeducar en muchas cosas, ¿no? Una vez que ya van por su lado, pues luego los hijos tienen mucho que decir, y la gente joven tiene mucho que decir. Estoy hablando de gente joven de 40, porque cuando son más jóvenes están todavía en pañales aprendiendo lo que es la vida, pero tienen mucho que ofrecer también, ¿no? Y la gente mayor no debe tirar la toalla al conocimiento, a la posibilidad de aprender otra cosa diferente, e incluso de cambiar tu manera de actuar y de pensar. Porque se puede cambiar a los 75 años.
se puede y se debe. Y luego, además ahora los tiempos, sobre todo en el Occidente, las personas ya no somos tan viejas a esas edades, ¿no? Se han descubierto hay muchísimos estudios donde las cabezas empiezan a funcionar otra vez maravillosamente. Las mujeres, una vez que han pasado la menopausia, empiezan a tener una etapa por delante súper creativa. Cuando entras en la sexalescencia, el mundo no se ha acabado para nada, o sea que hay mucha vida por delante, aunque digamos que la subida a la montaña y la cima de la montaña ya la hayas pasado y estés bajando a la montaña, esa bajada puede ser inmensamente interesante y rica. Estos temas como el de la soledad, especialmente el de la soledad de las personas mayores y más en concreto el de las mujeres mayores y la madurez femenina, ha sido algo poco abordado, ¿no? En la literatura, en el teatro, en la ficción. No sé si está cambiando un poquito a lo mejor a raíz de la pandemia. Me estoy acordando de María Luisa de Mayorga, por ejemplo, ¿no? Ahora en La Abadía. Sí, está cambiando a pasito, ¿no? Juan Carlos Rubio es otro director que siempre le ha interesado muchísimo el mundo de la mujer, ¿no? Y lo aborda a menudo. De hecho, que haga una protagonista una vieja me parece muy de agradecer, ¿no? Yo creo que eso es una cosa imparable, es decir, ya no hay vuelta atrás, a pesar de que nos estén, pues bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, que nos dan un derecho y pum, de pronto viene Paco con la rebaja, pum, un porrazo en la cabeza y para atrás otra vez, y ahí estamos, ¿no? Y sobre todo ciertas tendencias políticas que no quieren que la mujer, si es que es imposible, ya es necesario la presencia de la mujer en todos los sitios y por supuesto en el teatro también. Ahora he estado viendo últimamente algún que otro montaje hecho por mujeres. El otro día vi la de Valor a la grave mujer, dirigida por Beatriz Argüello, que me pareció, impecable, me lo pasé súper bien, qué elegancia, qué divertido, qué bien entendido el teatro clásico, en fin, de una autora de una autora del 17. Bueno, son pasitos que hay que ir dando y no hay que dejar, porque esto ya no hay vuelta atrás. El mundo necesita a la mujer. Te escuché cuando presentabas la película, que además de hablar de amistad, de escucha, de soledad, también tenía algo de sororidad, por tu relación con el personaje de Juan Acosta, que ahora interpreta un hombre. Entiendo que esa sororidad, no sé si ha desaparecido o se ha transformado. ¿Cuáles son los matices o qué diferencia hay al tener una relación aquí con un chico joven? Sí, pues, hombre, quizá ha cambiado un poco más y se ha convertido, aunque también lo tenía la película con Juana Acosta, que esa especie de relación madre-hijo se establece un poco, o sea, se suple con eso, ¿no? O sea, parece que de pronto él es la madre que no ha podido tener y el hijo que ella no ha podido tener. Entonces es como, se suple un poco. Pero también esa parte de la sororidad sigue estando presente en la relación de Lola con la filóloga, como la llama ella, ¿no? El personaje que hace Marta Velilla maravillosamente. ¿Tuviste la versión con María Luisa Merlo? Sí, guay, me lo pasé, la vi en el Teatro Lara, me encantó y además hizo una gira maravillosa. Nosotros afortunadamente también. Es una historia que llega mucho al público, que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando decimos sencilla no queremos decir facilona, porque tiene muchos conflictos dentro. Luego, lo maravilloso es cómo los conflictos se van, porque la palabra conflicto, que tanto miedo da, es hermosísima, porque solo después del conflicto es cuando vienen los acuerdos, ¿no? Y en ese sentido, desentrañar ese conflicto, pero permitirse tener un conflicto para desentrañarlo y llegar a un acuerdo, entonces eso es como una lección y muy esperanzadora que da El inconveniente. La reacción ha sido buenísima, lo hemos visto en muchos vídeos donde el público se ríe mucho, pero también hay momentos, lo hemos escuchado, de drama. ¿Cómo se encuentra ahí ese equilibrio entre la carcajada y los momentos también que son más trágicos? Bueno, Juan Carlos Rubio es un autor que es un maestro en la tragicomedia. Yo he hecho varios montajes con él y he visto otros montajes suyos y tiene, pues como los grandes autores, ¿no? Tiene esa capacidad de lanzar todo el rato cariños y abrazos al espectador, y cuando lo tiene ya aquí en la mano, ¡pum!, le pega un arañazo al corazón, ¿no? Eso además para los actores es magnífico para interpretar, porque la tragicomedia es el género más maravilloso para hacer, ¿no? Para interpretar. Entonces, El inconveniente lógicamente lo tiene, pero es hermoso como la gente, están colocados en unos sitios muy concretos, como la gente se hace así como que hace como una especie de
respiración al unísono, donde se están con el corazón así encogido, cuando tanto el personaje de Luis como el de Lola tienen un momento en el que vomitan una serie de sensaciones y de sentimientos que tienen, ¿no? Entonces eso, las mejores comedias son las que tienen la otra parte de la vida, así es, tal cual, ¿no? Otro de los temas que aborda es también un poco el de la precariedad o la dificultad del acceso a la vivienda. Si 100 metros cuadrados es un lujo, hoy lo son 30 metros cuadrados, ¿no? Lo de la nuda propiedad va a ser cada vez, parece que más habitual entre los jóvenes. Bueno, los que tengan la posibilidad de vender su nuda propiedad, porque hay muchísima gente que están de alquiler para toda la vida. Esto es una cosa que se ha dado un pasito ahora, con este gobierno ha podido dar un pasito, pero... El problema es que socialmente se está intentando seguir en una modalidad de vida, no lo digo ya solamente por España, que también, una modalidad de vida en la que se quiere tapar lo que en realidad pasa. Y eso, por más que sean dueños de todos los medios de comunicación, los poderosos, los bofetones ya se están viendo. Es decir, eso es imposible que no se tengan en cuenta los problemas de verdad de la gente. Y eso es lo que hay que intentar tirar para adelante y solucionar, ¿no? Porque además, si es que además es una pasada. Ya me he leído antes de ayer una cosa de que es unos cuantos multimillonarios emiten más CO2 que no sé cuántos millones de personas. Es que son cosas que ya, o sea, ¿qué más? O sea, es verdad que tienen todos los medios de comunicación, pero es una evidencia. La gente se va a empezar a morir, los ríos están secos, hay una serie de cuestiones de que es inevitable, por más que tengan todavía en su poder los medios y quieran mentir y mentir y mentir. Entonces eso es una barbaridad, porque la realidad es la que nos da de bofetones. Un par de preguntas más. De la obra de teatro a la versión cinematográfica, ahora otra versión teatral. ¿Qué te ha aportado a ti lo que es trabajar esta obra en la pantalla y ahora en público, con el público en directo? Bueno, la película fue hermosísimo, porque además yo no pensaba que me iban a dar a mí siempre digo como broma que se lo ofrecieron a Shirley MacLaine, y siempre se lo agradeceré infinito que no hiciera ni caso. Porque tuve la oportunidad, además me premiaron muchísimo, fue hermoso, fue una experiencia preciosa, porque yo conozco a Bernabé Rico, desde que prácticamente sus comienzos trabajé con él como actor, y he visto cómo ha ido creciendo y evolucionando como productor, como director, cómo hizo los cortos maravillosos que hizo, y cómo de pronto hizo su primer largo. Fue una experiencia, y luego tuve la suerte de poder trabajar, que había trabajado muy brevemente con Juana, que fue una de las mejores preparaciones que la mejor que yo he tenido de película, porque yo le dije a Juana, ¿y si estudiamos juntas? Y claro, me cogió la palabra, y sí, yo soy pejiguera porque tengo mi forma de estudiar y así. Ella es 3 veces más que yo, se organiza maravillosamente. Entonces estudiamos la película juntas. Tuvimos un mes por delante antes de rodar, y fue una preparación de rodaje con unos ensayos previos con la dirección del director, que ya había tenido un ensayo. Fue hermosísimo. Y de pronto, pero bueno, ahora es como un regalo más, ¿no? Poder hacer una versión donde esa mujer ahora es un hombre joven, ¿no? Y después del 9 de julio dices que te quieres retirar, llevas años diciendo que te quieres retirar. Sí, bueno, tuve la suerte, es que por Dios no puedo decir la suerte, tuve la suerte que en la pandemia, y ya empezar esa frase diciendo suerte es una barbaridad por todo lo que ha sufrido la gente y siguen sufriendo, y sobre todo compañeros míos, pero a mí me vino bien en cuanto a que estaba un poco saturada. Estaba por encima, porque trabajamos a destajo muchas veces, los que tenemos el privilegio de tener trabajo, de pronto cada vez se hace más rápido. Es como las series, las que son diarias, son 20 páginas que te tienes que estudiar en un cuarto de hora, en fin, es un poco salvaje. Dije, yo estoy cumpliendo años y ya no quiero trabajar así. No, o sea, es que me parecía que no, porque luego me veo en pantalla y digo, anda, quítate de ahí. Y sabes cómo, y tenía como necesidad, pero bueno, digamos que ese impasse me vino súper bien, y además tenía también la suerte de tener un perrito, con lo cual podía pasear una mejilla,
y fue hermoso. Pero bueno, ahora lo sigo trabajando, pero siempre con mucho más contenida, es decir, ya no tengo la angustia esa de que es que nuestro trabajo como es tan intermitente, si no lo pillas todo parece que no, esto no. Ahora ya bueno, pues me lo iré dejando, pues como lo que la vida es lo natural, ¿no? Es verdad que es una profesión que te permite, si tienes cabeza y facultades, seguir todo el tiempo, pero bueno, lo que sea lo natural. Pues Kitty Mamber, muchas gracias y mucha mierda. Gracias a vosotros, muchas gracias. Cadena SER. La radio.